¿Qué pasa en Jalsapkn? La imprescindible serie de televisión de las noches. Se convirtió en una cuestión de curiosidad si Orhan, que fue atrapado por Semuz y Mecide, murió o no. Echemos un vistazo a lo que pasó en Kingfisher. En Jalsapkn, protagonizada por Afra Sarasoglu, Mert Ramazan Demir y Setin Tekindor, es de destacar que Orhan, que quedó atrapado por Semuz y Mecide, recibió un disparo a pesar de todos los esfuerzos de Ferit. Ferit, que vio a Seyran y Suna con lágrimas y se sorprendió, dijo: «Dijiste estoy enferma, Seyran. ¿Qué está pasando?» Dicho. Luego, Ferit le pregunta a Suna por qué se reunió con Safet. Seyran lo llevó al baño. Mientras que Suna, quien quedó devastada al saber que su hermano estaba enfermo, rompió a llorar. Seyran también despidió a Ferit con la excusa de Safet. Suna se reunió y regresó a la habitación y dijo: «Tenemos que decirle esto a Ferit. Seyran, definitivamente hay un error. Vayamos a otro médico». En ese momento, Gulgun y Fakat unieron sus manos por Orhan. Esme también arrestó a Kazm y Zerrin con la ayuda de Tayyar. Esme, que se volvió loca, atacó a Zerrin después de que Kazim dijera: «Ve a divorciarte, Zerrin me quiere y yo también la quiero a ella». Mientras Zerrin, que se golpeó la cabeza, yacía inconsciente en el suelo, Kazm llamó a Ferit y le pidió ayuda. Seyran le contó a Suna todo lo sucedido, y lo llamó al psiquiatra y le dijo: «Después de que me vaya, tú te encargarás de todos». Semuz, quien se enteró de la situación sobre Orhan a través de Ifakat, le explicó la situación a Mecide y quiso reunirse. Esme también le pidió a Tayyar que le permitiera reunirse con sus hijas. Tayyar llamó a Tark y le informó que traería a Esme y a las niñas a casa. Tark se enojó y fue allí cuando supo que Safet había instalado un programa de seguimiento en el teléfono de Tayyar. En ese momento, Gulgun dijo que había testificado a favor de Ifakat y la llevó a la mansión. Ali Saga, quien le dijo a Ifakat que se quedara en la mansión, declaró que Mecide le preguntó por Orhan, por lo que le tendió una trampa, pero el plan fracasó porque recibieron noticias. En el mismo momento, Seyran y Suna estaban consolando a su madre Esme. Pelin también afirmó que Zerrin se ha recuperado de la cirugía, pero que puede haber daños permanentes. Esta serie presenta una historia llena de complejas relaciones familiares e intriga. La ira de Tark y la instalación de un programa de seguimiento en el teléfono de Tayyar revelan la desconfianza de los personajes entre sí y sus intenciones secretas. La noticia del regreso de Esme y sus hijas a casa aumenta la tensión en la familia. Cuando Tark se entera del programa de seguimiento de Safet, los acontecimientos se vuelven aún más complicados. Gulgun testifica a favor de Ifakat, y la lleva a la mansión muestra que se han formado alianzas inesperadas en la historia. El hecho de que Ali Saga le diga a Ifakat que se quede en la mansión revela su confianza en Ifakat y su deseo de protegerla. El deseo de Mecide por Orhan, y la trampa de Ali Saga hacia ella son signos de un profundo conflicto dentro de la familia. Sin embargo, el hecho de que este plan se revele y falle muestra que los personajes deben estar constantemente en guardia. Este episodio de la serie ofrece a los espectadores un intenso drama y tensión. La lealtad y hostilidad de los personajes entre sí hacen que la historia sea aún más interesante. La reacción de Tark y el papel de Safet también revelan cómo se utiliza la tecnología en la historia. El regreso de Esme y sus hijas a casa muestra cómo ha cambiado la dinámica dentro de la familia. El apoyo de Gulgun a Ifakat muestra cómo se pueden formar alianzas inesperadas. El plan de Ali Saga contra Mecide subraya cuán intensa es la lucha por el poder. Esta parte de la serie proporciona a los espectadores una sensación constante de curiosidad y emoción. El hecho de que cada personaje tenga su propia agenda y planes hace que la historia sea aún más complicada. El desarrollo inesperado de los acontecimientos mantiene constantemente la atención del público. Estos profundos conflictos e intrigas dentro de la familia hacen que la serie sea indispensable para los espectadores. Las relaciones entre Tark, Tayyar, Esme, Gulgun, Ifakat y Ali Saga forman la piedra angular de la historia. La serie ofrece a los espectadores un viaje tanto emocional como mental. Seyran, que decidió ir a la mansión con su madre y su hermana, se sorprendió al ver a Tark y Safet. Seyran, quien le dijo que saliera de su vida, tuvo que aceptar reunirse con él para hablar sobre lo sucedido tras la insistencia de Tark. Por la noche, mientras todos estaban en la mansión, Orhan se enteró de lo sucedido. Alice Coran, el mejor plan era que fueras un cebo. Me enviaste a la muerte a plena vista, cobarde.
Si la delegación fuera muy importante, ¿te la dejaría a ti? Orhan, que estaba molesto por sus palabras, habló con su hijo Ferit. Esta serie revela conflictos profundos y relaciones complejas entre miembros de la familia. La visita de Seyran a la mansión, y su sorpresa al ver a Tark y Safed demuestran que la historia está llena de acontecimientos inesperados. Seyran le dice a Tark que salga de su vida aumenta la tensión entre los personajes. La insistencia de Tark y el hecho de que Seyran tenga que reunirse con él profundizan las relaciones forzadas y los conflictos. Cuando Orhan se entera de lo que pasó en la mansión por la noche, se revelan las dinámicas ocultas dentro de la familia. Las duras palabras de Alice Coran a Orhan reflejan la lucha por el poder y la fragilidad dentro de la familia. El malestar de Orhan por estas palabras, y su posterior comunión con su hijo Ferit subrayan la complejidad de los vínculos familiares y su búsqueda de apoyo. Orhan expresó que no podía ayudar a su padre sin importar lo que hiciera, y le dijo a su hijo que lo amaba mucho. Ferit abrazó a su padre y luego se dirigió a Seyran. Mientras los dos peleaban por Zerrin, PRL dijo que Semuz estaba hablando con alguien llamado Mecide y que Orhan Coran estaba en peligro. Curioso por la situación, Pelin le envió un mensaje a Ferit, pero Ferit apagó su teléfono. Luego le preguntó a Seyran, que se le acercó, ¿por quién hice todo esto? Reprochó. La ausencia de Orhan, que cayó en la trampa, alarmó a todos, especialmente a Ferit. A la mañana siguiente, Ferit, que no le reveló nada a Seyran, que fue al médico con Suna, empezó a buscar a su padre. Esta serie ofrece una historia llena de intrigas y tensiones familiares. Mientras la pareja resuelve la tensión entre ellos, la invitación de Semuz a Orhan para reunirse usando Ifakat como excusa presagia un nuevo conflicto. La tensión aumenta cuando Orhan va a Ifakat, y le pregunta si mató a la adivina y descubre la verdad. Después de enterarse de la verdad, Orhan sale solo de la casa y se encuentra con Semuz, lo que lleva a una situación peligrosa. Orhan cae en la trampa y su ausencia es notada a la mañana siguiente, lo que pone a la familia en gran ansiedad. La ausencia de Orhan afecta profundamente a toda la familia, especialmente a Ferit. Semuz atrapando a Orhan intensifica aún más los momentos llenos de tensión de la serie. Los esfuerzos de Ferit por buscar a su padre fortalecen la estructura dramática de la serie. La solidaridad y la lucha dentro de la familia están en el centro de la historia. La visita de Seyran al médico se ve ensombrecida por otros acontecimientos dentro de la familia. Orhan descubre la verdad y actúa solo, y revela el coraje y la determinación del personaje. Los planes de Semuz y la caída de Orhan en la trampa aumentan la emoción de la serie. La búsqueda de Ferit de su padre refuerza la intensidad emocional de la serie. La devoción mutua de los miembros de la familia hace que la historia sea aún más impresionante. La constatación de la ausencia de Orhan provoca una gran agitación en la familia. Ferit salva a su padre Orhan con la ayuda de Pelin e intenta sacarlo de la obra. Semuz apareció ante ellos. Cuando llegó Pelin, Semuz, quien accidentalmente le disparó, dejó su arma y fue atrapado. En ese momento, Alice Coran se acercó a Orhan y mientras él se enojaba con él, uno de los heridos de Semuz disparó a Orhan, quien saltó frente a su padre. Orhan cayó al suelo y perdió el conocimiento después de decir, ¿te diste cuenta? Te salvé, padre. Los niños no pueden elegir a sus padres. Si tuviera la opción, te elegiría a ti otra vez, padre. La muerte de Orhan Coran no se convirtió en un tema de tendencia en las redes sociales. Lo siento mucho por Orhan. Orhan, espero que no mueras. Realmente te odié una vez más, ella nunca pudo mostrarle su amor a Orhan.